¿Y si te dijera que una sola frase puede abrir los cielos, sanar lo imposible y cambiar tu destino por completo? Esta es la historia de un pastor humilde, pobre en bienes, pero rico en fe. Lo ridiculizaban porque comenzaba todo diciendo, en el nombre de Dios. Pero un día, esas simples palabras trajeron lluvia sobre tierra seca, devolvieron la vida a una cabra moribunda y le enseñaron a un pueblo entero que la verdadera riqueza no está en los bolsillos, sino en el corazón. Quédate hasta el final, porque esta historia podría despertar tu fe. Y recuerda suscribirte, porque aquí te contamos relatos que despiertan el alma. Hace ya muchos años, cuando el viento del campo traía olor a tierra mojada y los caminos eran de polvo y herradura, un pueblito abría los ojos cada mañana con el canto de los pájaros y el rumor de los corrales. Allí vivía Tomás, un pastor de manos ásperas y mirada limpia. Pobre en monedas, sí, pero rico en algo que no se guarda en bolsillos. Tenía una costumbre que a unos enternecía y a otros les sacaba una carcajada. Comenzaba cada acto diciendo en voz baja, casi como un secreto con el cielo, en el nombre de Dios. Al despertar, mirando el amanecer que encendía los cerros, al lavarse la cara con agua fría, al abrir el corral, incluso al levantar un tallito seco del camino, en el nombre de Dios, susurraba y sonreía. Al principio, la gente lo miraba de reojo. Después, las sonrisas se volvieron chistes. «Tomás, ¿tus palabras engordan cabras?», gritaban los jóvenes entre carcajadas. «Mañana te lloverán monedas del cielo», añadían otros, mientras el pueblo entero parecía divertirse a su costa. Los niños corrían detrás de él, canturreando como si fuera un juego cruel. Decían, el pastor del «en el nombre». Cada paso de Tomás estaba acompañado por burlas. Cualquiera en su lugar habría respondido con enojo, o tal vez con lágrimas, pero él no. En lugar de explotar, respiraba profundo, levantaba la mirada con calma y decía, con una voz tranquila que dejaba a todos desconcertados, «Si empiezo con Dios, todo irá mejor». Esa frase sencilla tenía más fuerza que 1000 explicaciones. Algunos, al escucharla, se quedaban callados, pensando en silencio. Otros fingían indiferencia, se alejaban resoplando, aunque en el fondo esa respuesta seguía dándoles vueltas en la cabeza. El destino no tardó en presentar su primer examen. Una mañana, camino al claro de siempre, Tomás se detuvo en seco. Su cabra más fuerte estaba tendida, temblando, con la respiración rasposa y los ojos apagados. Un nudo le apretó el pecho. A los minutos llegaron los curiosos, no con ayuda, sino con ansias de espectáculo. «A ver, Tomás», escupió uno, «¿dónde está tu frase ahora?». «Sí», añadió otro, mordiendo una sonrisa. «Sálvala con tus palabras mágicas». Tomás no gritó, no discutió, no pidió ayuda, simplemente se arrodilló. Con una serenidad que nace del alma cansada pero firme, apoyó su mano sobre la frente ardiente del animal. Podía sentir cómo la vida se le escurría, lenta, callada, como una vela al borde del último aliento. Nadie creyó que lo lograría. Nadie apostaba por él. Desde lejos se escuchaban risas, susurros, burlas disfrazadas de preocupación. Pero Tomás no las oyó. No porque fuera sordo, sino porque había aprendido a escuchar solo lo esencial. Y en ese momento, lo esencial era el susurro de su propia fe. «En el nombre de Dios, tú eres quien da la vida», murmuró, con una voz que no temblaba. Mientras las risas se alejaban, él se quedó, no por terquedad, por amor. Preparó con manos torpes una infusión con hierbas del monte, de esas que nadie más sabía usar. Se agachó, acercó el cuenco al hocico seco del animal. Le acarició el cuello con una ternura que solo entienden los que han perdido muchas cosas y aún así no han dejado de cuidar. Cayó la tarde. Encendió un farol. La brisa se convirtió en susurro. El silencio se hizo espeso. Y ahí, en la oscuridad, Tomás veló. No era un santo, no era un sabio, pero tenía algo que ya casi nadie tiene: convicción, fe verdadera. No esa que se grita cuando hay público, sino la que se susurra cuando solo queda uno, y la noche se ha vuelto larga. Sus ojos le ardían por el sueño, pero no cerraban. Su alma pedía descanso, pero él seguía allí, sentado al lado de aquel ser que todos daban por perdido, murmurando en voz baja, como si respirara con cada palabra: «En el nombre de Dios, en el nombre de Dios». Las horas pasaron sin ruido. La luna se movió sin testigos. El campo dormía.
Pero Tomás no, porque el amor vela, porque la fe no duerme cuando más se la necesita. No hubo milagro en un rayo, no hubo voz del cielo, solo una respiración que se hizo más firme, una oreja que se movió, un suspiro suave, un gesto pequeño que lo cambió todo. El animal alzó lentamente la cabeza, parpadeó, bebió, y Tomás rompió en llanto. No era un llanto de victoria, era un llanto de certeza, de saber que a veces no se trata de hacer ruido, que los milagros no siempre llegan con trompetas, sino con susurros, que las palabras que se dicen con el corazón, cuando nadie mira, tienen más poder que cualquier grito. Esa noche, Tomás no curó un animal, sanó algo más grande, su esperanza, y la prueba de que todo lo que se hace en silencio, con amor y en el nombre de Dios, nunca es en vano. Cuando el amanecer doró los bordes del valle, la cabra se incorporó. Primero un intento, luego otro. Se sostuvo, dio unos pasos torpes y comenzó a pastar. Tomás cerró los ojos. Las lágrimas le llegaron sin pedir permiso. «Gracias», dijo, «gracias». Los que habían venido a burlarse regresaron, vieron y se quedaron mudos. Para recuperar el control de sus caras murmuraron, «¿Habrá sido casualidad?» «No es casualidad», respondió Tomás sin rencor. «Es confianza». Unos días después, entre sombras frescas y luz filtrada, apareció un anciano de andar lento y ojos serenos. Llevaba un bastón de madera clara. «Buenos días, hijo», saludó. «Me dijeron que empiezas todo en el nombre de Dios». «Así es», contestó Tomás. «A veces se ríen, pero yo se lo confío todo». El anciano sonrió. Decirlo con la boca es fácil. Lo verdadero es decirlo con el corazón. Cuando lo pronuncias sin sombra de duda, deja de ser sonido y se vuelve oración viva. Y esa, hijo, no se pierde. Tomás sintió la frase entrarle como luz tibia. «Creo que lo entiendo. ¿Para que no lo olvides?», dijo el viejo, ofreciéndole el bastón. «No es para sostener tu cuerpo, es para recordarte quién sostiene tu alma. Si empiezas con Dios, incluso lo perdido te enseñará a ganar de otra manera». Tomás parpadeó. El viejo ya no estaba. ¿Tomó otra vereda? ¿Se lo tragó el bosque? No lo supo, pero lo necesario había sido dicho. La siguiente prueba vino en forma de silencio. Una tarde, cuando el sol estaba en ese punto donde ya no quema, pero todavía manda, Tomás contó campanillas. Faltaba la cabra blanca. «¿Y ahora?», gritó un muchacho. «¿La llamarás con tu frase?». Tomás cerró los ojos, puso una mano en el pecho, escuchó su propio latido. «En el nombre de Dios». Siguió huellas mínimas, ramas rotas, señales que otros no verían nunca. El bosque olía a resina y miedo viejo. Cuando la luz se volvió dorada y larga, escuchó el tintineo. Allí estaba, quieta, exactamente en el lugar donde se había extraviado. «Gracias», susurró. De regreso, los murmullos ya no sonaban tan seguros. Entonces llegó Esteban, un mercader elegante, perfumado, de manos suaves y ojos que siempre calculaban. Traía una bolsa de monedas que sonaban a promesas. «Pastor», dijo, con sonrisa de terciopelo, «te ofrezco 100 por tus cabras, pero diremos que fueron 50. Lo demás, entre tú y yo. Nadie se entera». Los vecinos se apretaron detrás con ojos grandes. «Acepta, es tu oportunidad», cuchicheaban. Tomás miró el brillo del metal, subió la mirada al cielo y volvió a bajarla hasta el mercader. «Si miento, ensucio el nombre con el que empiezo. La riqueza con engaño es veneno». «No, eres un necio», escupió Esteban. «Así nunca serás rico». «La riqueza», dijo Tomás, «no está en lo que se pega a la mano, sino en lo que no se despega del corazón». El verano apretó como un puño. El pozo del pueblo se secó hasta mostrar el fondo agrietado. Las cabras gemían de sed. Los ojos de los niños buscaban nubes que no llegaban. Los de siempre volvieron con su ironía. «Anda, Tomás, empieza con tu frase y que caiga agua». Tomás llevó al rebaño al borde del pozo muerto. Se arrodilló sobre el polvo caliente. «En el nombre de Dios, si es tu voluntad, danos agua, y si no, danos fuerzas para no rendirnos». El cielo era un vidrio sin manchas hasta que dejó de serlo. Una línea gris apareció en el horizonte. El viento cambió de dirección como quien corre una cortina, y el primer trueno hizo vibrar el aire. Cayeron gotas, tímidas, luego urgentes, hasta que la tierra levantó ese aroma que todos reconocemos como un abrazo antiguo. Los chicos salieron a reír bajo la lluvia.
el pozo fue juntando un espejo delgadito. «Coincidencia», se escuchó, bajito. Tomás exprimió su camisa empapada y sonrió. «La bendición tiene nombre, y empieza donde la boca y el corazón dicen lo mismo». Días más tarde, doña Teresa, una anciana de pasos cortitos y manos temblorosas, llegó con una cabrita tan flaca que la piel parecía papel. «Hijo», dijo, «esta cabra es lo único que tenemos. Si muere, ¿qué vamos a comer?». Tomás sostuvo su mirada, dura como la pobreza, limpia como el agua. «El que sana es Dios. Yo pondré mis manos. En el nombre de Dios». Preparó agua tibia, improvisó un biberón, frotó la frente del animal. La cabrita reaccionó, poquito, pero claro. La anciana lloró de alivio. Los curiosos guardaron silencio. Alguien, por primera vez, bendijo el nombre que antes había ridiculizado. Y la vida, que parece un maestro con paciencia, llevó a Tomás al aula más difícil: la pérdida. Su cabra favorita, la blanca, la mansa, la que a veces le hacía olvidar el cansancio, enfermó sin aviso. Hizo todo, oró, curó, veló, y aún así, esa noche murió. Al amanecer, los mismos de siempre buscaron confirmarse. ¿Y tu fe? Si tu frase fuera tan fuerte, nada de esto pasaría. Tomás tragó saliva. Tenía los ojos rojos, pero la voz entera. En el nombre de Dios, si no vuelve la vida, que venga el consuelo. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Convirtió su dolor en mesa. Repartió la carne entre los huérfanos. Los niños comieron con una gratitud que duele de hermosa. Donde hubo llanto, pensó, que haya propósito. Ese día, varias miradas cambiaron para siempre. Esteban regresó hinchado de soberbia. Esta vez no quería comprar, quería asociarse. Tú pones cabros, yo pongo mercado, inflamos números, repartimos ganancias. Te despiertas pobre, te acuestas rico. Ya te respondí una vez, dijo Tomás. Prefiero poco limpio que mucho sucio. El mercader se fue mascando insultos. Y como si el mundo quisiera hacer pedagogía, esa misma tarde sus cabras desaparecieron. Criados corrieron, gritaron, alboroto por todas partes. Tomás, en cambio, respiró hondo. En el nombre de Dios. Siguió señales mínimas. Entendió mapas que solo ven los ojos ejercitados en confiar. Al caer el sol, volvió con el rebaño. Esteban, con el orgullo hecho añicos, apenas pudo murmurar, «Perdóname». La codicia pierde, dijo Tomás. La confianza devuelve, pero la envidia, cuando no aprende, envenena. Un grupo de resentidos amigos del mercader, cómplices de su herida, empezó a sembrar sospechas. Es él quien roba, por eso siempre aparece con las cabras. El rumor creció como yuyo en temporada de lluvia. Se convocó a la asamblea en la plaza. «¿Robaste?», preguntó el anciano más respetado. Tomás apoyó el bastón. La voz no le tembló. «En el nombre de Dios digo la verdad. Si miento, que hoy mismo quede expuesto. Si digo verdad, que se revele». La frase quedó flotando. Un grito quebró el aire. Niños venían corriendo detrás de un hombre que arrastraba cabras atadas torpemente. Lo alcanzaron. Cayeron al polvo. Llegaron vecinos. Lo sujetaron. El ladrón, con el color del miedo en la cara, confesó. Había robado y culpado a Tomás para despistar. El rumor murió ahí mismo. Y nació otra cosa: respeto, confianza, calma. Desde entonces, el nombre con que lo habían ridiculizado se convirtió en honra. El pastor que era motivo de chistes ahora era buscado para pedir consejo. Doñas de años pesados se sentaban a su lado y contaban su vida. Niños que antes corrían gritando ahora tiraban de su poncho para que les enseñara a oír campanillas en la distancia. Hombres que habían sido sarcásticos lo acompañaban en silencio a mirar el horizonte. Tomás seguía siendo el mismo, humilde, trabajador, de risa corta y manos abiertas. Solo que ahora, cuando decía «en el nombre de Dios», ya no lo decía solo. El pueblo había aprendido a empezar así, con verdad, con entrega, con el corazón en su sitio. Pero todavía faltaba un detalle. Ese secreto del que te hablé al principio. Sucedió una tarde sin nada especial. El sol se apoyaba en los cerros. El aire olía a pan. Tomás se detuvo junto al pozo, ese pozo que un día fue polvo y después espejo. Apoyó la mano en el bastón de don Aurelio. Lo miró como si pudiera revelar algo que aún no estaba a la vista. Y entonces, como si contestara a una pregunta que nadie había formulado, dijo en voz muy baja. No fue la frase, fue el corazón que la dijo. Esa línea, sencilla y tremenda, resumía todo. El poder no estaba en las palabras como fórmula,
sino en la vida entregada detrás de ellas. Con el tiempo, muchos del pueblo empezaron también a estrenar sus actos con esas dos palabras, no para manipular al cielo, sino para ordenar el alma. Una mujer que no podía perdonar empezó su día en el nombre de Dios, y la piedra del rencor se volvió pan de reconciliación. Un hombre que vivía mintiendo para vender aprendió a decir la verdad, aunque perdiera una compra, y descubrió que ganó otra cosa: dormir en paz. Un joven que se reía de todo encontró un sentido que no estaba en las bromas. Un niño que antes gritaba, "el pastor del nombre", ahora guardaba silencio cuando lo veía orar. Claro que no todo se convirtió en un cuento dulce. No, el valle aún tenía sus heridas abiertas. Vinieron más sequías que agrietaban la tierra como si fueran cicatrices imposibles de borrar. Vinieron inviernos tan crudos que parecían querer arrancar la esperanza de raíz. Vinieron pérdidas que hicieron temblar los corazones y lágrimas que se escondían en silencio detrás de puertas cerradas. Porque la verdad es que no siempre llegó el milagro que todos esperaban. Ese instante donde la vida cambia en un suspiro, a veces nunca llegó. Y entonces el pueblo, con las manos vacías y el alma cansada, tuvo que enfrentarse a la pregunta más dura: ¿vale la pena seguir creyendo cuando no hay respuesta? Y fue ahí, en esa oscuridad, donde algo distinto comenzó a florecer. No fue el milagro espectacular que todos soñaban, sino algo más profundo, más invisible, pero también más real. Llegó el propósito que sostiene cuando todo lo demás se cae. Llegó el consuelo que envuelve sin necesidad de palabras. Llegó la fuerza compartida, la certeza de que cuando uno se quebraba, otro estaba ahí para sostenerlo. El valle ya no era el mismo. Las voces que antes se alzaban para ridiculizar, ahora casi con vergüenza pedían oración. Aquellos que reían, ahora bajaban la mirada al pedir que alguien los incluyera en un rezo. Y cuando alguien con incredulidad preguntaba, ¿por qué? ¿Qué cambió? La respuesta era sencilla, pero cargada de verdad, porque empezar en el nombre de Dios no evita la noche, pero da una lámpara para cruzarla. ¿Recuerdas la lluvia cayendo sobre un pozo seco, la cabra volviendo al lugar exacto, el ladrón confesando frente a todos? Todo eso no fue una cadena de caprichos del cielo, sino una cadena de respuestas a un corazón que se abría sin doblez. Y aquel bastón que un anciano misterioso puso en las manos de Tomás quedó como señal, no para apoyarse en la tierra, sino para recordar quién te sostiene por dentro. Cae la tarde sobre el valle. El cielo se pinta de oro viejo. Se ve a Tomás caminando despacio junto a su rebaño. Se detiene, apoya los dedos en el bastón, respira. No porque todo salga como él quiere, sino porque aprendió a empezar de la única manera que le da paz, en el nombre de Dios. Y entonces el mundo, por un segundo, parece alinearse. Si esta historia abrió algo en ti, escribe en los comentarios: yo confío con el corazón. Quiero leerte. Quiero saber qué puerta te gustaría abrir si te atrevieras a comenzar así, con el corazón puesto por entero. Suscríbete para que sigamos encontrándonos en relatos que nos traen de vuelta al centro. Ahí donde la verdad pesa más que una bolsa de monedas, donde la pérdida puede hacerse pan, y donde dos palabras, cuando el alma las dice de veras, cambian un destino.